Estamos estudiando esta hermosa carta a los Efesios y ya vimos el primer capítulo y sin duda ha sido muy hermoso. Pero no sé si le pasa que llega a un punto cuando a veces está en una conversación con alguien y a veces uno se siente frustrado porque pueden aparecer una de dos cosas, ¿no? Que en medio de la conversación o de que están opinando de algo, probablemente de uno, ¿no? Porque uno es egoísta, están opinando de uno y dicen, no, sabes que te quedó precioso, te quedó sabroso, pero... Y uno así como, tenía que decir pero, ¿no? O a veces cuando conversamos decíamos, pero en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo no era así, ¿no? Y a veces sentimos añoranza del tiempo pasado, de lo que fue antes. Y miramos al pasado con un dejo de nostalgia, como dicen los brasileños, con saudade, ¿no? Así como entre tristeza y melancolía y de volver a recordar ese tiempo atrás. Bueno, lo que queremos ver hoy en el capítulo 2 de Efesios, así que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, vamos a leer los primeros 10 versículos. Y después de leerlo quiero que mediten lo que acabamos de decir. Si después de leer esto sigue sintiendo saudade de ese tiempo atrás, bueno, esto cambia las perspectivas, ¿no? De nuestra vida. Vamos a leer Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos un momento. Señor, rogamos a ti para que tú uses tu palabra en esta mañana y pueda desafiarnos a examinar nuestro corazón y nuestra actitud de vida frente al día a día. Señor, usa que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno en particular, Señor, conforme a su necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acá hay dos palabras que para mí, en lo personal, deben ser de las palabras más hermosas que uno puede encontrar en la Escritura. Y son palabras sencillas, son palabras cotidianas. Y están en el verso 4, las dos primeras palabras del verso 4. Y dice ahí, pero Dios. Decíamos recién, ¿no? Cuando alguien dice pero, ¿no? Y el pero normalmente es una bisagra, ¿no? Que hace que si uno va en una dirección y esto no gira, ¿no? Y probablemente el pero a veces de contraste también. Y sin duda, esto no está desconectado de lo que ya estudiamos en el capítulo 1, donde Pablo dice todas las bendiciones que tenemos en Dios, ¿se acuerdan? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero nos recordaba que no se trata tanto de lo que tenemos en Cristo, sino de lo que somos en Él, de nuestra identidad, de que somos hijos de Dios, somos adoptados en su familia, y ahora ya nuestra identidad no es lo que hacemos, y como vamos a ver hoy día, tampoco es nuestro pasado. Pero después oraba Pablo, no para que conocieran de Dios necesariamente, pero por conocer de Dios podemos establecer una relación con Él personal, porque Dios se quiere relacionar contigo. A Dios le interesa tu corazón, tu alma, no quiere tus obras, porque por más que nos esforcemos, nuestras obras no son nada. Y en este contexto, hablando
Pablo de ese gran poder que hay en Cristo Jesús, que le levantó de los muertos y que ahora está a disposición del creyente. Y vemos esa conexión en cómo comienza este capítulo 2. Fíjese, ¿con qué letra comienza? Porque una letra ahí comienza con un I. Y cuando hay una frase que comienza con un I, obviamente está en conexión con lo anterior. Entonces, después Pablo de mencionar y decir las bendiciones que tenemos en Él, ¿no? Y que nuestra identidad está basada en Él, y que el Señor lo que quiere, ¿no? Y eso es lo que nos manifiesta Pablo, es que le conozcamos a Él y que tengamos una estrecha relación con Él. Pareciera que Pablo viene y saca una carta que como que está fuera de lugar, porque pone en suspenso, aún incluso en el original, en el griego, aquí en el texto, esa primera frase que dice, y Él os dio vida a vosotros, no está allí. Eso está allí para que nosotros comprendamos el contexto de toda la oración. Estos 10 versículos son 2 párrafos, ¿no? Desde el 1 al verso 7 y luego los últimos 3 versículos que están allí, que de alguna manera son una explicación también de todo lo que va a decir Pablo aquí. Pero de todos los verbos que encontramos aquí, el verbo principal y quién es el sujeto de la oración. ¿Se acuerda que en una oración nosotros qué buscamos? Sujeto y predicado. ¿Quién está hablando? ¿Quién es la persona importante? ¿De quién se trata? Bueno, aquí el sujeto de toda esta oración, de toda esta frase, está en el verso 4 y 5, ¿no? Porque está hablando, pero Dios, Él es el sujeto, Él está hablando aquí y haciendo una obra. ¿Y qué es lo que está haciendo? Verso 5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, para que tú le puedas dar vida a algo o a alguien, es porque antes no tenía vida, era inerte. Por eso es que Pablo ocupa esta expresión al comenzar y de alguna manera empieza a generar una sensación de suspenso al comenzar, antes de llegar ahí al verbo principal de esta oración, porque esto es lo principal de esta oración. Pablo no está necesariamente enfocado, lo trata en otras cartas, para hablar de la condición del hombre. Al contrario, Pablo está aquí interesado en que nosotros sepamos quién es Dios y cómo es su carácter y lo que ha hecho por ti y por mí. Ahora, para poder entender esto, para poder entender qué significa que Dios nos dio vida, obviamente tenemos que comprender cuál era nuestra condición. Por eso es que ocupa estos primeros 3 versículos para hablarnos de alguna manera de cómo era nuestra condición cuando estábamos apartados de Cristo. Dijimos en la primera clase de esta carta que dijimos que ahora Él, ahí habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dijimos que no todos son hijos de Dios, todos son creados por Dios, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y no es que ahí estén los mejores, al contrario, vemos que de lo despreciado del mundo escogió Dios. Y que esto es por gracia, que no es una obra nuestra. Él no nos eligió, no nos escogió, aquellos que son sus hijos e hijas, por lo bueno que somos. Al contrario, si fuera por eso, no nos hubiera elegido, sino nos eligió por su gran amor. Y lo vuelvo a repetir aquí. Ahora, ¿cómo era nuestra condición? ¿Cómo era nuestra condición sin Cristo? ¿Y cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Fíjese qué es lo que dice aquí. Y es interesante que 2 veces en el verso 2 y en el verso 3 dice esta frase que mencionábamos en la introducción. En otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, refiriéndose al pasado, a nuestro pasado sin Cristo. Yo siempre lo menciono, nuestra historia, la historia de la humanidad está dividida en un antes y después de qué. Estamos en 2023 después de Cristo. Bueno, la vida de las personas, cada alma, también hay un antes y un después. Y ese antes y un después es Cristo en su vida. No es una religión, no es que yo voy a la iglesia, no es mi profesión, no es mi matrimonio, o cuando yo me realicé, o cuando, en fin, o cuando cumplo 18 años, o lo que sea. Es Jesucristo allí, marcando un antes y un después. Ahora, para que podamos disfrutar de alguna manera de todas las bendiciones que hay, que lo mencionaba el capítulo 1, es necesario
revisar y recordar y no olvidar cuál era nuestra condición sin Cristo. Normalmente nos creemos más buenos de lo que somos, ¿verdad? Y decimos, no, a ver, nosotros vemos las noticias. ¿Cómo se siente usted después de ver las noticias? Pensando en sí mismo, ¿no? Yo soy, comparado a lo que veo allí, yo estoy súper bien, ¿no? Yo no estoy haciendo ninguna de las cosas que hacen todas las personas, porque uno ve las noticias y todo corrupción, ¿no? Maldad desde lo más bajo hasta cualquier lugar en el mundo. Entonces uno se siente, aparentemente se siente bien con uno mismo cuando ve cómo está el mundo y dice, bueno, yo no estoy como el mundo. Y nos creemos mejores de lo que somos. Pero no debemos olvidar que en otro tiempo, como dice Pablo aquí, en otro tiempo, y es interesante porque muchas veces se hace referencia, bueno, la Biblia aquí dice que estábamos muertos, un muerto no hace nada, pero aquí nos dice que un muerto hace cosas. Fíjese, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué palabra ocupa ahí? Anduvisteis, es lo mismo que va a ocupar en el capítulo 4, os ruego que andéis, que vivan como, incluso esto viene a ser esto tiene una forma literaria, ¿no? Un inclusio, que comienza con una idea y termina con la misma idea y queda un sándwich ahí. Fíjese cómo termina el verso 10 y ya lo vamos a ver allí, pero dice que Él preparó de antemano buenas obras, ¿para qué? Para que anduviese, nuevamente la misma idea. Entonces, sin Cristo no es que estábamos ahí, en la nada, no, sin Cristo estábamos en muchas cosas. ¿En qué estábamos? Sin Cristo. ¿Qué nos dice Pablo? ¿En qué estábamos sin Cristo? Dice primero que estábamos muertos. Y quizás nosotros podríamos pensar, bueno, esto se trata de otras personas. Pero Pablo comienza diciendo, mire, los pronombres que ocupa. Y Él os dio vida a vosotros. Verso 2, en los que anduvisteis, ¿no? Vosotros en otro tiempo. Más adelante dice, en los cuales, verso 3, también todos nosotros. Ahora se incluye Pablo, ¿no? Todos nosotros. Y termina diciendo lo mismo que los demás. Así, aquí están incluidos, por si no te queda claro, están incluidos todas las personas aquí. En otro tiempo, todos y cada uno de los seres humanos estábamos en esta condición. Y eso no es que Pablo quiera resaltar esto y hablar de esta condición, sino que es necesario comprender esto para poder ver lo glorioso de la gracia de Dios, que va a hablar más adelante. Pero vamos rápido aquí. Dice que estábamos muertos, cometiendo delitos y en un estado pecaminoso. Por lo tanto, fuimos miserables y culpables debido a nuestros delitos y pecados, como dice allí, verso 3, que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, hay muerte espiritual. Más adelante va a decir que hay esclavitud del pecado. O sea, pecado, muerte, esclavitud. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Y la ira de Dios. Dios es justo, como santo, como amoroso. Y Él no tiene, como dice el Antiguo Testamento, por inocente ¿a quién? Al culpable. Ahora, todo esto es todo lo contrario de lo que el mundo dice acerca de nosotros mismos. Nosotros escuchamos las filosofías de este mundo que nos dice que básicamente somos buenos, o que si creemos en nosotros mismos podemos lograr cualquier cosa. ¿Ha escuchado ese mensaje? Yo lo he escuchado 1000 veces, también lo he creído. Que si somos una buena persona podemos lograr lo que sea. Pero dice que estábamos muertos espiritualmente, aún siendo portadores de la imagen de Dios. Esto no está hablando de la dignidad del hombre. La dignidad del hombre está en que fue creado a imagen ¿de quién? De Dios. No importa su edad, no importa su origen, no importa su condición social, económica, no importa. Todos fuimos creados a imagen de Dios. Y allí hay dignidad. No está hablando de eso. Está hablando de mi condición espiritual. Porque aunque lo queramos negar y el mundo lo quiere negar, el Señor nos creó como seres morales. No de apellido Morales. Sino que Él puso conciencia en cada ser humano para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el problema del ser humano hoy?
Y no hoy. O sea, esto parte en Génesis capítulo 6 que dice que los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Ahí en Noé, ¿se acuerda? No es que ahora, ¿no? Ahora hay más medios y todo es muy rápido. Pero el hombre ha decidido rechazar a Dios. Lea Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, lo pueden ver en la naturaleza, pueden ver que Dios existe. Sin embargo, deciden rechazarlo. Entonces, esta es la condición del ser humano. No puede hacer nada espiritualmente porque no está conectado a aquello que da vida. Mire, dice que estábamos muertos, que éramos desobedientes, ¿no? En lugar de seguir a Dios, fíjese ahí dice verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo, de este siglo. Fíjese, menciona lo mismo que dice Juan, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hay tres cosas aquí que nosotros seguimos, que es el mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es otro título para Satanás, y luego más adelante dice la carne, nuestros deseos. Seguimos al mundo y necesitamos que Jesús nos rescate de este mundo, pero no sacarnos de aquí, que vengan los extraterrestres y nos lleven a otro lado. Mire, el ser humano y normalmente los cristianos con una mala perspectiva del Evangelio han intentado por siglos apartarse, siempre irse más lejos. Pero el Señor oró y dice, ustedes están en el mundo, no tienen que irse de aquí. Sino Jesucristo oraba por los suyos para que el Padre los guardara de ¿qué cosa? Del mal. Porque comprendía que en el mundo hay maldad, pero no solo en el mundo, sino que en mi corazón manifiesta que sí también hay maldad. Ahora, esto no es para quedarse limitado al pasado. Seguimos al mundo, seguimos al engaño de Satanás. Mire, Satanás es uno de sus nombres engañador, ¿no? Y él dice que es un ángel de luz, se disfraza. Esa idea dantesca de los cachos y esa idea, no, Satanás es más astuto. Satanás engaña al mundo, en realidad a los que no están en Cristo ya están cegados, pero aún a los creyentes muchas veces los engañan con falsas enseñanzas, con cosas similares, parecidas al Evangelio, pero que en realidad no lo son. Siempre ha sido un engañador. Pero si hay algo en lo que más luchamos es en nuestro propio corazón. Dice ahí verso 3, en otro tiempo vivimos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, éramos esclavos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ella. No me olvido lo que dice Jeremías 17, engañoso es el corazón. Pero hoy escuchamos y aún a veces a predicaciones que dicen, sigue a qué cosa, sigue tu corazón, ¿sabes? Si usted sigue su corazón, va a quedar entrampado en el engaño. El deseo pecaminoso es lo que nos manifestaba que estábamos muertos, pero no solamente muertos, sino que termina diciendo al final, éramos por naturaleza hijos de ira. El resultado, dijimos, de pecado, muerte, por lo tanto esclavitud, el resultado lógico es la ira de Dios. Estábamos condenados. Mire, Hebreos 10:31 dice, horrorosa cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amoroso, pero Dios es justo y juzga el pecado. Y sin duda, cuando Pablo presenta esta condición del ser humano, pareciera sin esperanza, pareciera que de aquí no hay salida. Si hay una metáfora que me encanta de cómo puede llegar a ser nuestra condición y cómo puede cambiar, es la que está en Lucas, cuando Jesucristo, hablando allí en Lucas capítulo 15, estaban los fariseos y muchos murmuraban,
Y del verso 11 él comienza a contar una historia que para nosotros es conocida, que es la parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. ¿Se acuerda la historia? ¿No? El hijo pródigo le dice, el menor le dice a su padre, dame lo que me pertenece. Y ahí hay muchas implicancias, ¿no? Eso significa que estaba despreciando, ¿no?, a su padre, estaba diciendo, yo ya no voy a ser más tu hijo. Y sabemos la historia, él recibe los bienes de su padre, los despilfarra, se va, llega a vivir con los cerdos, deseando comer la comida de los cerdos, cuando con su padre tenía todo lo necesario. Y ahí estaba en una condición no solamente humillante, sino que en una condición depravada. Dio rienda suelta, como dice aquí, a la corriente de este mundo, se dejó engañar por el Satanás, el príncipe de la potestad del aire, siguiendo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne. Ahí está el hijo pródigo. Pero fíjese el verso 23 y 24. Dice, traed el becerro gordo y matadlo ya cuando vuelve, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Me encanta como dice, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe? Creo que no hay mejor metáfora para mostrar lo que era nuestra condición y lo que hace Cristo para que esto cambie. Porque después Pablo de presentar cuál es nuestra condición sin Cristo, él pasa a esto para poder resaltar, ¿no? Se dice que muchos postres, para que puedan resaltar su sabor, ¿qué se le pone? Sal, ¿no? Y uno diría, si es dulce, ¿cómo le van a poner sal? Va a quedar salado. Si te pasa, ¿qué sucede? Y no queda malo, ¿no? Tiene que ser el punto justo para que resalte, ¿no? Bueno, Pablo de alguna manera quiere resaltar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo, y particularmente con Cristo. Porque aquí, mire, Pablo establece, ¿no?, la circunstancia. Él dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Estábamos allí en nuestra condición, ¿no? Esa es nuestra circunstancia, muertos en delitos y pecados, y en los cuales, dice la explicación, anduvimos en otro tiempo, y nos explica, bajo el control de este mundo, bajo el que gobierna, ¿no?, en los cuales todos nosotros estuvimos. Y ahora viene a esta gran descripción, al sujeto de la oración, que es Dios. Pero Dios. Y nunca se olvide de estas dos palabras. Pero Dios. Porque no habría esperanza, no habría comprensión de la vida real, no habría disfrute, gozo, si no fueran por estas dos palabras. Pero Dios. Y pasa a decir por lo menos tres afirmaciones de lo que Dios hace y de la obra de Dios por medio de Cristo en aquellos que... ¿Qué hizo el hijo pródigo para volver? ¿Se acuerda? Estaba allí y dice, iré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y eso cómo se llama? Lo vimos el miércoles. Pareciera ser una moneda que tiene dos caras. Arrepentimiento y fe, ¿no? Porque él vino arrepentido. Voy en una dirección y ahora esa dirección cambia. Ahora, ¿por qué cambia? Porque hay fe de por medio. Y por eso, lo va a decir más adelante, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero creo que el corazón de todo este pasaje son estas palabras. Este es el verso 4 y verso 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Y esta frase, aún estando nosotros muertos en pecado. Muy similar a Romanos 5:8, ¿se acuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores.
Cristo murió por nosotros. Miren, ninguno de los que estamos aquí es mejor que nadie, ni es más santo ni nada. Al contrario, en este lugar lo único que estamos reconociendo es que somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, y por medio de Cristo tenemos vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que ahora acá no está en la redacción, pero él viene diciendo, en otro tiempo eras esto, en otro tiempo eras esto, en otro tiempo seguías tu carne, en otro tiempo seguías al mundo, te dejabas engañar por Satanás. Pero Dios, o sea, en un sentido, pero ahora, ¿no? Y nos está marcando el presente, y nos está llevando nuestra mente a cómo Dios cambia no solo las circunstancias, sino que nos da enfoque a nuestra vida para poder concentrarnos. Y no solamente concentrarnos, sino que darnos cuenta de lo que tenemos ahora en y con Cristo Jesús. Y dice allí que nos dio vida. Y bueno, para poder empezar a trabajar con algo que está muerto, y bueno, tiene que tener vida para que pueda surgir en él todo lo que Dios quiera hacer. Pero dice aquí, primero, nos resalta el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Es rico en qué cosa dice ahí? En misericordia. Cuando hablamos de misericordia, incluso en el Antiguo Testamento siempre habla de la idea de la palabra, tiene que ver con un pacto, con que Dios hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que a pesar de nuestra condición. Porque para poder comprender la misericordia necesitamos ¿a quién? A un miserable. Y eso somos nosotros, lo que acaba de escribir Pablo aquí, los primeros 3 versículos. Por eso es que Dios es rico en misericordia. Porque nuestra condición sin Cristo, nuestra condición por naturaleza, es miserable. A ver, sí, hacemos cosas buenas. El ser humano ha podido lograr con sus avances y estudios poder enfrentar una pandemia como la que vivimos. Fantástico. ¿Cambia su naturaleza por eso? Y lo vimos precisamente en la pandemia. Mucha ayuda, pero también mucho aprovechamiento del ser humano de toda esta pandemia, ¿verdad? Allí le damos para pensar en lo que usted quiera. Pero la naturaleza del hombre se manifiesta en todo momento, aun cuando intenta hacer lo bueno. Y por más que intenta hacer lo bueno, eso no es suficiente. Por eso sale Dios. Y siempre Dios es quien tiene la iniciativa. Y es Dios quien aparece y hace el giro. Él es rico en misericordia y luego nos dice que nos ha mostrado gran amor. Gran amor. Como mencionábamos recién, Dios muestra su amor para con nosotros. Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¡Qué amor! Amor. Mira, si hay algo que hoy, tristemente, en este mundo ha sido dañado, es esta palabra. Porque hoy día el amor significa cualquier otra cosa que lo que realmente Dios nos quiere mostrar, que es el amor. Dios nos muestra su amor. Los creyentes han experimentado ese favor inmerecido de Dios. 12 veces en esta carta Pablo menciona la palabra gracia. ¿Y qué es gracia? Es algo que yo no merezco. Por eso lo recibo de gracia. No lo merezco. No he hecho nada para merecerlo. Sin embargo, Dios nos lo da. ¿Se acuerda cuando estudiamos capítulo 1? Dice, para alabanza de su gloria. Pero en uno dice, en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque usted y yo no merecemos nada. Sin embargo, su gracia hace la diferencia. ¿Y qué es esa diferencia? ¿Cuál es la obra de Dios? Bueno, Pablo comienza diciéndonos que Dios nos hizo vivos con Cristo. Esto es muy interesante, pero las 3 veces que ocupa esta idea que dice ahí, nos dio vida, verso 5, más adelante dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó, nos hizo sentar. O sea, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Estas 3 tienen un prefijo, ¿no? Es
en el griego que tiene que ver con esta idea de con. No es por nosotros. No es que a ti te dio vida, no. Con Cristo te dio vida. Con Cristo te resucitó. Con Cristo te sentó. Por eso hablábamos la semana anterior de que en esta carta constantemente se repite esta idea de en Cristo o con Cristo. Porque aparte de Él y sin Él no hay esperanza. Por eso cualquier religión, aún incluso una religión evangélica o cristiana, que deja de lado a Cristo, no tiene valor. Y si algo hemos de predicar, siempre ha de ser a la persona de Jesucristo, no nuestras obras, no nuestra religión, no nuestra posición doctrinal, es a Cristo. Y lo que hace la obra de Cristo es que Él nos da vida. No se trata de convertirnos en una buena persona o comenzar una nueva rutina. Bueno, ahora voy a ir a la iglesia y voy a... No. 2 Corintios 5:17, lo conocemos nosotros, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva creación. Hay una transformación. Y esto nos trae a la memoria a Nicodemo, Juan capítulo 3. Él le dice, bueno, mira, yo me doy cuenta de que tú parece que tienes razón. ¿Pero qué necesito hacer? ¿Se da cuenta? Que es normalmente nuestra enfoque hacia la fe, hacia el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? No tiene que hacer. Y él le dice, tienes que nacer de nuevo, de lo alto. Y dice, bueno, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer otra vez? Y él nuevamente enfocándose en lo que él tenía que hacer. ¿Cómo puedo nacer de lo alto? Eso lo hace Dios. Por eso él dice aquí que no, Dios es quien nos da vida. No es que ahora yo me siento vivo y hago y me esfuerzo para tener vida. Es Dios impartiendo vida. ¿Cómo es posible dar vida? Solamente por medio de Jesucristo. Por eso hace alusión seguida allí de la resurrección. No debemos olvidar que nadie está más allá del alcance de la gracia regeneradora de Dios. No hay nadie. Cristo en la cruz. Un hombre le dice, acuérdate de mí. ¿Y cómo era ese hombre? Y bueno, él dice, nosotros estábamos aquí justamente porque somos malvados, somos ladrones. Cometimos un crimen. Estamos siendo castigados justamente. ¿Merecía en lo humano, o según nuestra sociedad, ese hombre el perdón y la gracia de Dios? ¿O según nosotros? No, probablemente no. Si no, este está justo ahí. Tiene que pagar, que pague. Pero Cristo es quien nos hace recordar que nadie está más allá de alcanzar la gracia de Dios. Puede ser para quien sea, pero que nadie también está más allá de la necesidad de la gracia. Nadie puede decir, yo no necesito la gracia, yo estoy bien. Y cuando a veces nosotros decimos esto mismo, yo estoy bien. Quien rechaza la gracia de Dios sigue muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo nos dice esta idea de nuestra unión con Cristo, en que nos dio vida juntamente con Él, pero también nos dice que nos levantó, que nos resucitó con Cristo. O sea, para poder, creo que era C.S. Lewis que decía, nada que no haya muerto puede resucitar. Comprender nuestra condición de muerte espiritual es la que nos da el entendimiento de que Cristo nos ha de resucitar con Él. Dice, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugar. Y esa es la tercera cosa, que es la obra de Dios por medio de Cristo, que nos sentó con Cristo. ¿Se acuerda que mencionábamos el otro día? Que muchas veces enfocamos nuestra fe y nuestra vida cristiana en lo que tenemos que hacer. Ok, dime lo que tengo que hacer. Pero resulta que esta carta, que tiene el propósito de generar y de formar identidad de los creyentes, comienza no por hacer. El hacer viene después, en el capítulo 4, sino que comienza por sentarnos.
descansar en la obra que ha hecho Jesucristo y en la posición que nos ha dado. Por eso dice que nos sentó con Cristo. Y la razón por la que Dios nos ha mostrado esa gracia es para que podamos, fíjese, me encanta el verso 7. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Seamos mejores? ¿Que seamos buenos? ¿Que ahora el mundo pueda reconocer tu bondad y tu transformación? Fíjate que dice el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se trata de Él, no se trata de ti. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque Él quiere dar vida a su creación que ha caído y se ha rebelado contra Él. Porque esto es una manera también de mostrar la abundante gracia que hay en Jesucristo. No para mostrarnos que somos mejores o que somos buenos, porque no lo somos. Es para que todo indique a quién. A Él. Que dirija la mirada a Jesucristo. Y termina estos versículos, esta porción, diciendo en estos versos que para muchos de nosotros son bien conocidos. Y recordándonos que esta obra de Dios, que nos ha dado vida, que nos ha resucitado con Cristo, que nos ha sentado con Cristo, no es obra nuestra, sino que es obra de Dios. Y nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, y alguno podría decir, ¿qué cosa? ¿La gracia, la salvación o la fe? Podríamos incluir aún incluso los dos. Porque la fe, el oír, o la fe viene por ¿qué cosa? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y cómo oirán? Bueno, ahí está el trabajo. Dios hace el que nos permite. Me encanta cuando Pablo pasa a Macedonia, a Europa, y la primera persona que escucha el Evangelio allí, o que por lo menos tenemos registro de que cree, Lidia, dice que Dios le abrió los ojos de su entendimiento para que comprendiera las palabras del Evangelio. O sea, por más que nosotros decimos, sí, yo he creído, eso tampoco es obra suya, porque todo lo que yo haga no cuenta. Ahora, el fatalismo de decir, bueno, Dios me va a salvar, me quedo aquí sentadito, si Él lo quiere algún día lo hará. No, ya lo vimos antes. Vosotros, verso 13 de capítulo 1, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, porque la fe es una respuesta. La fe es la respuesta al Evangelio. No hay otra respuesta al Evangelio que la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Mire, estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos vivos junto con Cristo. Éramos hijos de desobediencia y hemos sido resucitados con Cristo. Éramos hijos de ira y estamos sentados con Cristo. Ahora hemos recibido la generosa misericordia de Dios, su gran amor, su rica gracia, su bondad. Y va a decir Pablo algo más, porque dice, no es por obra, para que nadie se jacte de que, oh, mira, esto es lo que yo hice, entonces, sino que dice, somos hechura suya, y la palabra ahí hechura es poema. Somos, de alguna manera, esta belleza de la obra de Dios, creados en Cristo para buenas obras, no por buenas obras, sino que el propósito de la salvación es, ¿se acuerda Juan 15? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, cualquier pámpano separado de mí no lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por eso dice, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vayamos por ellas. La fe, de alguna manera, es la respuesta. No es una obra, pero es la respuesta al Evangelio. Y la salvación es un regalo de Dios. Nadie puede presumir de que es un hijo de Dios y decir, mira, yo soy esto. No, que al contrario, esto nos debe humillar, recordando que esto es solo por gracia. Y por eso están los primeros 3 versículos, para que esto nos humille.
que estando muertos en delitos y pecados, yendo por la corriente de este mundo, y aún incluso hoy siendo seducidos por el pecado y dejándonos guiar por nuestro corazón. Porque como lo dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, y lo recuerda en Romanos, aún siendo pecadores, Cristo nos amó. Y la salvación siempre tiene fruto. Por eso nos dice el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Siempre hay fruto. Y esto está preparado con anticipación. Dios en su soberanía tenía buenas obras en mente cuando nos escogió para salvación. Y planeó que deberíamos caminar por ellas. Antes anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el pecado, la carne. Ahora Dios ha preparado algo para que anduviésemos en ello. Ese es su propósito. ¿Lo damos? La pregunta ahora. Mire, muchos de nosotros luchamos a diario con el pasado, lo que sea, lo que a veces ha determinado cómo vivimos, ya sea algo bueno como algo malo. Pero muchos de nosotros vivimos en función del pasado. Y esto nos recuerda que el propósito de Dios en la salvación no es quedarse en el pasado, sino que ver allí y ver que solo Él puede cambiar tu historia, tu identidad, tu corazón, tu condición. ¿De qué manera? No tienes que hacer nada. No es por lo que yo hago, es por lo que hizo Dios. Y me dio vida con Cristo, y me resucitó con Él, y me sentó con Él. Entonces, ahora estoy capacitado para poder andar en esas buenas obras que Él preparó. La pregunta es, ¿vives tú en función del pasado? Y quizás muchos de nosotros que hemos luchado con avanzar en la vida cristiana, y quizás tiene mucho tiempo, quizás poco, pero a veces nos sentimos entrampados. Parece que nuestra vida no madura, parece que nuestra vida no avanza, parece que no hay mejora. Y es porque normalmente estamos centrados en lo que yo puedo hacer. Y esto nos está recordando que nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar o cambia mi condición. Lo que cambia mi condición es lo que hizo Cristo, o lo que hizo Dios por medio de Cristo. Eso cambia mi condición, y ahora soy hechura suya. Pero como vimos la semana pasada, así como Pablo oraba para que se pudieran apropiar de aquello que ya tienen en Cristo, no es recibir algo nuevo, sino que ser conscientes de ello. Ahora también. No olvidar y ser conscientes de la obra de Dios por medio de Cristo a favor de sus hijos e hijas. ¿Qué es belleza? ¿Y qué significa eso? Que a pesar de las circunstancias, eso no significa que las circunstancias van a cambiar. Eso no significa que el mundo va a mejorar. Eso no significa que ya no voy a luchar con la carne, o que Satanás me siga engañando, sino que ahora me ha capacitado para poder enfrentar cada circunstancia, para poder enfrentar cada tentación. Me ha capacitado para poder enfrentar cada lucha en mi vida, porque estoy con vida, estoy resucitado con Cristo, estoy sentado con Él en los lugares celestiales, y eso significa que si usted está buscando una posición en este mundo, mire, no importa cuál sea, de cualquier carácter, no hay ninguna mejor que la que ya tiene en Cristo. No la que tendrá, ahora la tiene. Todo esto tiene que ver con lo que ahora, fíjese, dijimos, márquelo, escríbalo si quiere en su Biblia, no es herejía, pero Dios, ¿no? Pero Dios ahora, porque en otro tiempo, ¿cuántas veces pensamos que otro tiempo pudo ser mejor? La verdad es que en Jesucristo ahora podemos disfrutar de la belleza de ser su poema.
de ser su creación, su nueva creación, para mostrar, como dice ahí, en los lugares celestiales, a mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia. ¿Usted quiere ser mejor de lo que es? No se esfuerce. Dios quiere mostrar por medio suyo la grandeza de su poder y la riqueza de su gracia al mundo. Simplemente no viva más en función del pasado. Disfrute de la gracia que hay en Jesucristo ahora. Perdón, reconciliación, misericordia, gracia por medio de su amor para poder vivir aquello que Dios preparó. Esto rompe con el moralismo, rompe con la religiosidad y nos da un sentido de vida, de disfrutar, que a pesar de lo que somos, que no debemos olvidarlo, poder vivir en función de lo que somos ahora, que ese pero Dios quede grabado en nuestra memoria. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Hay tanta riqueza en este pasaje, pero que no nos vayamos de aquí sin meditar en estas palabras que cambian todo. Pero Dios, gracias Padre, porque por medio de Cristo es que tenemos vida, que tenemos esperanza, que tenemos redención, que tenemos salvaciones, que tenemos sentido de vida. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros, a pesar de que estamos en Cristo, a veces vivimos en función del pasado y mirando atrás, y sin duda luchamos, y el enemigo no quiere que podamos ser conscientes de lo que tenemos ya en Jesucristo, tu Hijo. Ayuda a cada alma aquí que pueda ver la belleza del Evangelio. Señor, la belleza que hay en ser tus hijos. Señor, la historia que tú estás escribiendo en nuestras vidas y con nuestras vidas es incomparable. Que no nos dejemos engañar por nuestro corazón o por lo que escuchamos afuera. Padre Celestial, gracias porque a pesar de lo que somos pecadores perdonados, redimidos, alcanzados por la sangre de Cristo. Por eso tenemos esperanza y por eso podemos gozarnos de esta nueva vida que hay en Jesucristo. Si alguno aquí aún no ha comprendido el Evangelio, oramos, Señor, para que esto pueda mostrarle la belleza que hay en que a pesar de nuestro pecado, Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y por medio de la fe, no de las obras, por gracia, por medio de la fe, hay salvación y hay esperanza de vida eterna. Señor, ayúdanos que el Evangelio moldee nuestra vida ahora y no solamente sea algo de nuestro pasado, sino que sea algo de nuestro día a día. Que el Evangelio pueda ser cotidiano en nuestra vida y pueda permear en cada área de nuestra vida, para que todo aquello por donde andemos podamos recordar que es un poema tuyo. Señor, gracias, guárdanos al volver al hogar y que tu palabra pueda seguir teniendo cabida en nuestro corazón en esta mañana y en este día. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, no se vaya sin